La tertulia de César es radio. There's a long black train. Hace apenas unas semanas, una encuesta que presentaba la Casa Sefarat señalaba que un 34% de la población española tenía prejuicios, tenía sentimientos negativos hacia los judíos. La encuesta resultaba chocante porque, aparte del sentimiento tan generalizado, más de la tercera parte de la población española de carácter antisemita, uno se pregunta dónde están los judíos en España, que no llegan ni siquiera a un 1% de la población. Casi se acercaba a ese fenómeno perverso, pero existente en distintas naciones, del antisemitismo sin que siquiera haya judíos. Precisamente para hablar de ese tema, pero de muchísimos más temas, tenemos esta noche con nosotros al embajador de Israel, a don Rafael Schutz. Muy buenas noches, muy bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a abordar ese tema, si le parece, de esa encuesta, pero yo tengo que hacerle una pregunta antes que suele pasarse por alto cada vez que se habla de Israel y que a mí me parece muy importante. ¿Cómo está capeando el Estado de Israel la crisis económica? Bueno, estamos bastante bien. El nivel de desempleo ha bajado a 6.2%. 6.2 y se prevista por este año un crecimiento positivo de 4% después de un bajón de alrededor de cero del último año. La razón es bastante simple, es decir, el motor de crecimiento de la economía israelí, el ecosistema y todo es básicamente la alta tecnología y la innovación. Solamente hoy hemos aprendido de que Procter & Gamble, un gigante norteamericano, ha comprado una pequeña empresa de equipamiento médico, de renovación médica, en unas sumas, si no me equivoco, de 100 millones de dólares. Y ahí radica, yo diría, la historia de éxito. Ya hemos hablado en el pasado de la inversión muy alta en I+D+I. Israel invierte casi 5% de su PIB en esta dirección, lo que constituye el porcentaje más alto en el mundo. Obviamente tenemos problemas, hay diferencia, yo diría, demasiado grande entre pobres y ricos, hay mucho que mejorar, pero en términos generales el ambiente está bastante bien. Cuando hablamos de diferencias entre pobres y ricos, estamos hablando de una sociedad que se acerca más, por ejemplo, a Dinamarca o a Brasil. Bueno, más a Dinamarca. Son datos europeos, es decir, el PIB es decir, el ingreso per persona en Israel bordea los $30,000. Entonces estamos hablando de una media bastante parecida a los países europeos. Y estamos hablando de que la diferencia que hace que, por ejemplo, que Israel, que es un estado pequeño, con una población reducida, sin materias primas, Israel no tiene pozos de petróleo, por ejemplo, uranio, etcétera, radica sobre todo en la educación y en la tecnología. Básicamente es eso, es decir, como usted acaba de decir, como en el suelo no hay nada, entonces hay que buscar en otra parte, en este caso yo diría entre las dos orejas, ¿no? Hay que invertir en ello. También sabemos que siempre la necesidad es la madre de la invención o de la innovación. Y en un país árido, sin muchos recursos de la naturaleza, hay que buscar y ver cómo se enfrenta la cosa en la mejor forma. Si le parece, señor embajador, vamos a regresar a esta encuesta a la que hacíamos referencia. Se hablaba de un 34% de la población española que abrigaba sentimientos antijudíos. Algunos interpretaban la encuesta en el sentido de que la opinión que tienen de los judíos arranca de la mala opinión que tienen del Estado de Israel y del conflicto Oriente Medio. Yo personalmente soy escéptico con esa interpretación porque la encuesta también hacía referencia a que el 33% de la población española tenía una mala opinión de los protestantes, que hasta donde yo sé no juegan ningún papel en el conflicto Oriente Medio, pero no sé cuál es su opinión al respecto, si efectivamente ese 34% tiene esos sentimientos contrarios a los judíos precisamente por el conflicto. Bueno, esta encuesta da mucho para hablar. Yo voy a partir de un punto técnico quizás, que es que no sé cuál fue la metodología, entonces no puedo referirme a la vigencia de los datos. Dicho esto, yo creo que hay un dato que pasó un poco despercibido y para mí ha sido muy chocante, y es
que se ha hecho la pregunta si está o no está de acuerdo con la idea de que la solución pasa por la desaparición de Israel. Primero, La solución del conflicto Oriente Medio. Sí, sí. Entonces, primero, hacer la pregunta. Es decir, yo no creo que haya un país hoy en el mundo, salvo Israel, al cual se puede hacer la pregunta si debe desaparecer. ¿Había alguna pregunta del tipo de, ¿cree usted que la solución del conflicto Oriente Medio pasa por la desaparición de los palestinos? Claro que no. No. Claro que no. Y después, 11% han respondido que sí. Quiere decir que 1 de cada 9 españoles, según esta encuesta, piensa que Israel debe desaparecer para solucionar el tema del conflicto en el Medio Oriente. Ahora, yo creo que eso merece una reflexión muy honda. Y aquí voy al tema de que los datos, como usted mencionó, dicen que la opinión negativa nace del conflicto. La opinión negativa sobre los judíos. Y aquí, primero, eso muestra un nivel muy alto, yo diría, de ignorancia, en el sentido de que hay una mezcla entre el judío y el israelí, porque lo que pasa en el Medio Oriente es Israel, no es el pueblo judío. Y el otro es la pregunta, ¿cómo se forma la opinión sobre lo que pasa en el Medio Oriente? Y la respuesta obvia es a través de los medios de comunicación. Son muy pocas las personas que conocen la realidad en una forma, yo diría, más al fondo, más allá del diario, del periódico, de la tele, etcétera, etcétera. Y yo creo que los medios de comunicación, no todos en España, tienen un papel muy negativo. Yo siempre digo que hay una diferencia importante entre la opinión pública y la opinión publicada, pero la segunda influye bastante, como hemos visto en esa encuesta, a la primera. Y creo que algunos medios de comunicación pecan con una cobertura sesgada, obsesionada, desproporcionada, con una la cantidad de noticia tremenda que causa al final del día un proceso, yo diría, de indoctrinamiento y un lavado de cerebro en cuanto a Israel. Y eso también se refleja en la misma encuesta, en que Israel sale como el segundo peor país del mundo después de Irán en tema de crear problemas mundiales. Y creo que cualquier persona que conozca un poco a Israel puede tener toda la evidencia que Israel es un país que, aunque no sea exento de problemas y cometimos errores y estamos en un conflicto, pero del otro lado aportamos mucho a la humanidad, es decir, estamos en la vanguardia de la ciencia, como hemos hablado, tenemos muchos premios Nobel en diferentes disciplinas científicas y es un país que contribuye algo a la humanidad. Entonces yo creo que aquí hay una llamada a la atención de los medios de comunicación en España. Por cierto, hoy mismo la Unión Europea pedía a Israel que esa moratoria parcial a la construcción de asentamientos en Jordania, que expira el día 26, la amplíe. ¿Qué va a hacer el gobierno de Israel? Bueno, la pura verdad es que no sé qué va a hacer el gobierno, pero aquí hay otro punto que muestra este discurso casi automático. Si todo el mundo acepta sin pensar dos veces que la construcción en estos asentamientos es un obstáculo para la paz. Y yo ruego de que la gente tome un minuto de reflexión y vea un poco la historia. Y la historia nos enseña que Israel en el pasado ha desmantelado asentamientos para conseguir la paz con Egipto. Y luego ha desmantelado asentamientos para salir de la Franja de Gaza en 2005. Y ha mostrado en estas oportunidades y en otras que los asentamientos no son ningún obstáculo para la paz. Y de hecho,
este gobierno, el gobierno de Netanyahu, ha declarado esta moratoria hace casi 10 meses y ha sido el primer gobierno israelí de hacerlo. Sin embargo, los palestinos han demorado 9 meses antes de sentarse a la mesa de las negociaciones, lo que acaban de hacer ahora, y nadie hizo la obvia pregunta para mí: ¿por qué los palestinos no estaban viniendo a la mesa de las negociaciones? Y ahora, después de 9 meses, otra vez todo el foco está sobre pequeñas construcciones, no de nuevos asentamientos, e incluso no en agrandar el perímetro de las existentes colonias, sino solamente construir casas dentro de las existentes asentamientos, para responder a la necesidad diaria de familias que crecen de encontrar su vida ahí. Desde hace unos años, una de las campañas de propaganda más duras que ha tenido que experimentar el Estado de Israel ha estado relacionada con la famosa valla, que algunos denominaban muro y que incluso llegaban a comparar con el muro de Berlín, algunos incluso con el telón de acero. Después de todo este tiempo, que permite hacer un análisis del resultado, ¿cuál ha sido finalmente el resultado de la valla? La valla ha ahorrado la vida de miles de israelíes. Hay que recordar otra vez el contexto. Esto es algo que nunca se recuerda. La valla se levantó después de que en marzo de 2002, en un solo mes, han muerto más de 170 israelíes en todo el país en ataques suicidas. En Tel Aviv, en Netanya, en Jerusalén, en toda parte. Y eso debido a que el cruce de la Cisjordania hacia Israel ha sido fácil y prácticamente libre. Entonces ahí se levantó la valla para salvar la vida de miles de israelíes y vemos los datos. Es decir, hoy ya no sufrimos de esta lacra. Sin embargo, por algunos sectores de la opinión pública internacional, el hecho de que Israel ejerce su derecho de protegerse frente a estos ataques constituye lo que ellos llaman un muro de vergüenza o un muro de apartheid o otras comparaciones de este tipo, y parece que la defensa o el principio tan básico de la autodefensa que merece todo el mundo se para cuando se trata de Israel. A todo eso, ¿cómo están yendo los contactos entre Netanyahu y la Autoridad Nacional Palestina? Bueno, en los últimos días hay un proceso intenso de conversaciones entre Netanyahu y Mahmoud Abbas, es Abu Mazen. Tanto empezó en Washington, luego en Jerusalén. Ahora ya están de acuerdo de reunirse otra vez. Parece que en el nivel de la buena fe o del tú a tú hay un buen ambiente y tenemos yo diría que mantener dedos cruzados y esperar que esta conversación va a llevar a una negociación a un buen término. Vamos a ver, si le parece, vamos a tantear un poco lo que podrían ser los términos de ese acuerdo. Por ejemplo, ¿Israel estaría dispuesto a desmantelar algunos de los asentamientos que tiene en territorios que podrían quedar bajo la administración palestina? Claro que sí, aquí no hay ningún secreto y se sabe que dentro del futuro, de la futura solución, las zonas que van a convertirse en el Estado palestino, Israel va a tener que evacuar algunos asentamientos. ¿Israel estaría dispuesto también a reconocer una capitalidad palestina en Jerusalén? Bueno, es un tema, yo diría, de los más sensibles. Yo no puedo decir en este momento cuál va a ser el resultado. Lo único que sí puedo recordar es que dos presidentes del gobierno israelí en el pasado, Ehud Olmert y antes Ehud Barak, ya han ofrecido esta solución y han sido rechazados por los líderes palestinos, Arafat en 2000 y el mismo Abu Mazen en 2008. Es decir, una partición de la ciudad de Jerusalén. Sí.
¿Israel estaría dispuesto también al regreso de los palestinos a zonas que ahora mismo forman parte del territorio de Israel? Lo que ellos llaman el derecho de retorno. Sí, es un tema que yo diría merece otra vez un debate fuera de los automatismos. Es decir, siempre se hablan del problema de los refugiados. Y yo digo, básicamente el problema de los refugiados se produjo hace 63 años en una situación de guerra, en una década donde hubo refugiados, millones de refugiados en todo el mundo, en Europa, en India, Pakistán, y hubo también frente a 650.000 refugiados palestinos. Ahí, producto de la guerra que ellos han declarado, se produjo un fenómeno de casi 1 millón refugiados judíos que han sido expulsados de los países árabes simplemente por ser judíos. Ahora, la diferencia, de eso nadie habla. Cuando hablan del problema de los refugiados, hablan de los palestinos. Y obviamente no hablan de ellos, sino de sus hijos, nietos y bisnietos. De los judíos nadie habla porque Israel tomó la responsabilidad de absorber y preocuparse de estos refugiados, mientras que los diferentes países árabes por décadas usan a la carta de los refugiados palestinos como herramienta para meter presión sobre Israel. La lógica de la solución de 2 estados es que uno va a satisfacer las aspiraciones nacionales de los judíos, y es Israel, y el otro va a satisfacer las aspiraciones semejantes de los palestinos, y esa va a ser Palestina. Y por lo tanto, si vamos a llegar y tener un regreso de hijos o nietos de refugiados, eso va a ser hacia el futuro Estado palestino y no hacia Israel, porque no hay ningún sentido en crear un Estado palestino, puro palestino, y el otro binacional. Es decir, la idea que, si yo lo he entendido bien, la idea que usted plantea es que la solución sería 2 estados y que lógicamente uno fuera un estado israelí, judío si se quiere, y otro un estado palestino, pero no un estado palestino y un estado de Israel árabe israelí, imagino. Claro, es la lógica, no hay otra. En Israel hoy vive una minoría de alrededor de 20% de no judíos. Eso es manejable, es decir, el porcentaje de 80% judíos y 20% no judíos con igualdad de derechos total, en democracia total, es algo que ya existe y debe seguir existiendo. Sin embargo, si vamos, en vez de ese porcentaje de tener 60-40, ya estamos en una historia totalmente diferente que va a causar, para mí, un desastre. Es decir, no es solamente el fin de la existencia de Israel como el hogar nacional del pueblo judío, y repito, el sionismo es esto, el derecho de los judíos de tener su soberanía nacional en su propio Estado, sino también es una receta de un baño de sangre. Miren los Balcanes, miren en el pasado Chipre. Es decir, todas las aspiraciones de encontrar una solución basada en un modelo binacional han fracasado. Eso apenas funciona en Bélgica. Y en Bélgica ya viven... Ya bastante mal, sí. Viven siglos así, son de la misma idiosincrasia europea, son cristianos todos, y no funciona. Entonces, quien espera que esto puede funcionar entre judíos y musulmanes en este rincón del Medio Oriente, no sabe de lo que está hablando. Por cierto, la semana que viene se reúne la Conferencia Internacional de la Organización Internacional de la Energía Atómica y se habla de la posibilidad de que promueva sanciones contra el programa nuclear de Israel. ¿Cree usted que se va a llegar hasta ese punto? De Irán. De Irán, perdón. Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque Irán es una combinación muy peligrosa de una carrera nuclear, y parece que todo el mundo ya está convencido de que no es para objetivos civiles o por fines civiles, de un lado, y del otro lado un discurso lo más radical que hay,
un presidente que llama una semana sí, otra también, de borrar a Israel del mapa, podía haber participado en esta encuesta. Dentro del 11%. Sí, dentro del 11%. Además negacionista del holocausto. Es decir, cuando esta combinación ocurre, es explosivo. Pero digo, eso no debería ser solamente una preocupación de Israel, porque al final del día yo creo que incluso una mayor preocupación es que como Irán es un país que suministra con armas a los movimientos más radicales como son Hamas, como es Hezbollah, si Irán llega a tener la bomba, lo que podemos ver en el futuro es la llegada de esta bomba a manos de organizaciones terroristas. Y esa es la amenaza real de la bomba dentro de la bolsa o de la valija, que puede explotar en cualquier puerto, sea europeo o norteamericano, en cualquier lugar. Y de hecho, usted sabe que Israel nunca admite tener capacidad nuclear. Es la política israelí de siempre. Pero todo el mundo cree que Israel tenga la arma nuclear. Ahora, durante todas estas décadas, esta idea general nunca ha provocado la preocupación, no solamente en el mundo, sino tampoco del mundo árabe. Porque los países vecinos supieron que en la medida de que Israel tenga la arma nuclear es para defenderse. Pero cuando Irán empezó con su carrera nuclear, inmediatamente uno podía haber visto Arabia Saudí preocupado, Egipto muy preocupado, Turquía igual, el embajador de los Emiratos Árabes en Washington diciendo que la mejor solución sería que Israel ataque a Irán, un embajador de un país árabe. Es decir, todo el mundo árabe comienza a preocuparse por esta carrera nuclear iraní, y con toda razón, porque sí, Israel es un país amenazado, pero ellos son vecinos mucho más geográficamente cercanos a Irán y temen con toda la razón de estas aspiraciones hegemónicas regionales que Irán tiene e Israel no tiene. Vamos a suponer que efectivamente la Organización Internacional de la Energía Atómica aprueba una serie de sanciones contra Irán. ¿Significaría esto que la posibilidad de un conflicto armado entre Irán y Israel desaparecería? Yo espero. Yo creo que un conflicto armado, sea entre Israel e Irán o entre otro país e Irán, es una salida muy mala. No hay que llegar a un conflicto armado. Y creo que todavía hay tiempo para la comunidad internacional de ejercer un sistema eficaz, duro, de sanciones que va a orientar a Irán o va a iluminar ahí de que continuar con esta locura va a tener un precio económico y político tan alto que no merece la pena. Yo creo que se puede conseguir. Don Rafael, si le parece, mis compañeros de mesa le van a formular alguna pregunta. Doña Cristina. Señor Schultz, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como quiero dejar que mis dos compañeros de tertulia hagan preguntas, voy a abreviar Cosa la que mía van a agradecer, al sí. máximo, porque si no me pegarán después. Y entonces se la voy a soltar así tal cual, sin contexto. En su opinión, ¿cuáles son los elementos que diferencian algo que fuera una crítica normal y legítima a la política de Israel de la actitud antisemita que ustedes o que representantes de la comunidad judía en más de una ocasión han detectado en los medios de comunicación españoles? Bueno, yo diría que el baremo debería ser la legitimidad de la existencia de Israel y además la legitimidad de su existencia como el hogar nacional del pueblo judío. Cuando una persona critica los asentamientos o critica, por ejemplo, la decisión que ha tomado Israel en cuanto al tratamiento de la famosa flotilla, eso es crítica legítima. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, tenemos
tenemos una discusión. Pero cuando un columnista en un diario aquí en España, un diario central, publica un artículo diciendo que la creación de Israel ha sido un error histórico y que debe desaparecer, eso ya está cruzando la línea de la legitimidad. Y además el discurso odioso, sistemático, que compara a Israel con los nazis, que compara a Israel con el apartheid, que habla de la política de Israel en términos de genocidio. Todo eso está destinado a poner a Israel en un rincón como un país paria, no tiene ninguna relevancia con la realidad y cruza para mí también la línea de crítica legítima. Don José. Embajador, buenas noches. A mí me gustaría abundar un poco más en la cuestión de Irán. Mientras usted hablaba de las presiones de la comunidad internacional para evitar que finalmente la República Islámica desarrolle ese programa agresivo de armas nucleares, yo estaba pensando, lo decía, en otro estado fracasado, Pakistán. Pakistán es un estado que, al igual que Irán, apoya el terrorismo internacional y, al igual que Irán, se ha dotado... Bueno, al igual no, ellos se han dotado ya, existe la constancia de que disponen del argumento nuclear. La pregunta es, si con Irán, a pesar de todo, ocurriese lo mismo, es decir, se acabase consumando el desastre de que un Estado con esas características, que está fuera de la legalidad internacional, se dotara de una bomba atómica, teniendo en cuenta también lo que nos ha comentado usted antes, que uno de sus objetivos básicos, primarios, es que el Estado de Israel desaparezca de la faz de la tierra. Este es un objetivo político de un Estado vecino suyo. La cuestión es, dada esa situación, desde el punto de vista de la seguridad nacional israelí, ¿sería tolerable o estaríamos activando a medio plazo un escenario bélico? Yo diría que esto no podría ser tolerable. Es decir, el concepto estratégico de Israel hoy ve en una posibilidad de un Irán nuclear, algo que cambiará para siempre la cara del Medio Oriente, y todo el discurso israelí de los líderes, etcétera, es que esto tiene que ser evitado casi a toda costa. Entendido perfectamente. Don Luis. Sí, señor Schulz, recordaba usted antes que en Israel hay un 20% de población árabe, árabes israelíes, ciudadanos israelíes de pleno derecho. No solo árabes. No solo árabes, pero vamos... No judías, sí. Bueno, por mayoría, ¿eh? Sí, en mayoría serían. Vamos a ver, Israel es hoy por hoy el único país de la zona donde de hecho los árabes gozan de plenas libertades democráticas, como por ejemplo la de elegir a sus representantes en el Parlamento israelí. ¿Qué papel está jugando esa minoría árabe en el conflicto? ¿Qué actitud tiene esa minoría árabe acerca de las cuestiones que hemos estado debatiendo, la creación del Estado palestino, la propia actitud de la Autoridad Nacional Palestina? ¿Qué es lo que dice la voz de esos árabes que son ciudadanos israelíes? Bueno, es una pregunta realmente muy buena y además tiene una respuesta compleja, porque hay que hacer una distinción entre la población árabe y una parte de sus líderes o representantes en el Parlamento israelí, que son a veces mucho más radicales que la población. Ahora, los ciudadanos israelíes que no son judíos, y podemos decir que la gran mayoría de ellos son musulmanes, obviamente apoyan el derecho o la idea de la creación de un Estado palestino. Muchas veces el palestino que está al otro lado de la frontera, en la Cisjordania o en Gaza, es familiar de los ciudadanos, de estos ciudadanos israelíes. Sin embargo, cuando va a establecerse Palestina en el futuro, la abrumadora mayoría de estos israelíes no van a querer ir a Palestina, al Estado palestino, porque gozan hoy de un nivel de vida mucho más alto. Es más, dentro de la negociación existe la idea de un intercambio de territorio. Y
en algunos lugares o en algunos puntos del mapa del territorio podría ser que este intercambio de territorio significará que algunas aldeas o pueblos que hoy son en territorio israelí van a pasar a ser en territorio palestino, porque además la población es musulmana de origen palestino y ellos no quieren oír de esta posibilidad, es decir... Ellos prefieren seguir siendo ciudadanos israelíes. Claro, es exactamente así. Ahora, términos generales están muy integrados en la sociedad israelí, ejercen todos los oficios que existen a partir de jueces en el sistema judicial, médicos, están en toda parte. Incluso antes he contado a César de que la noche, no la última, sino la anterior, estuve en Lisboa porque mi equipo de fútbol por primera vez jugaba en la Champions. Lamentablemente hemos perdido frente a Benfica, pero el punto es que el capitán de mi equipo es un árabe israelí musulmán, es decir, están en todas partes. No podemos atribuirle la derrota del equipo de Israel. No, para nada. Eso debe quedar claro. Gracias, César. Entonces, yo diría que esta población generalmente es una parte integral de la sociedad. Hay algunas partes más radicales que obviamente no contribuyen con su conducta a esa integración, pero estamos dentro de un juego democrático y así se conduce la política ahí. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Schutz. Yo tengo la costumbre de regalar a la persona que tiene la gentileza, como es su caso, de venir al programa, uno de mis libros. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo, pero en su caso escogí este, que por cierto es mi primera novela histórica. Es una novela que se titula El escriba del faraón y es una novela en la que a mí me apetecía reflexionar sobre dos temas que siguen apasionándome. Uno es el origen de Israel como nación. Es una novela que está centrada en todo el episodio del Éxodo, y el otro es la diferencia entre la verdad oficial que aparece en las consignas de los reyes y, por el contrario, la verdad real. Y en ese sentido el protagonista, a fin de cuentas, es un egipcio que ve todo y que ve también la diferencia entre aquello que él tiene que escribir oficialmente y lo que está sucediendo en ese momento con una nación de esclavos que va a salir de Egipto. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a usted. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con la continuación de nuestra tertulia de análisis político.